Vamos a continuar con el tema, ¿ya? Muy bien. ¿Pueden ver la diapositiva, jóvenes? Buen día. Sí. Ya. Bueno. Como ya vimos las fracturas de la clavícula prácticamente como parte de lo que es el cíngulo torácico, hoy vamos a ver otro componente que es la escápula, o también conocida como omóplato. Un tema algo controversial cuando toca decidir el tiempo quirúrgico o la indicación quirúrgica de este tipo de fractura, pero cuando existen indicaciones, al igual que en la clavícula, pues dejan de existir las dudas. Hoy veremos fractura de omóplato. Como pueden ver, es ese hueso plano prácticamente situado en la parte posterior y a ambos lados del tórax. Como pueden ver en la imagen, tiene esa forma triangular con una cavidad que aloja una circunferencia articular, en este caso sería la cabeza humeral, y que ofrece por sus superficies planas gran inserción a partes musculares. Entonces, una fractura de omóplato es aquella solución de continuidad a nivel del omóplato o escápula. Ya hemos visto que es hueso plano, articular, importante, de la cintura escapular. Si ustedes se dan cuenta, por su parte posterior y a ambos lados del tórax, poderse traumatizar o fracturar este hueso, pues será algo muy poco por su localización. Y cuando existe un traumatismo a este nivel de la escápula, generalmente está asociado a traumas de alta energía, como caídas de altura o accidentes de tránsito, ya sea vehicular o ya sea en motocicleta. Ahí vean una vista posterior, que es la que recibe cualquier tipo de impacto por ser la superficial. Importante porque hacia arriba y hacia los lados prolonga su cuerpo a través de una espina y una protuberancia que es conocida como el acromión. Ты до труды дойдешь? До труда. Ё-моё! Ни хрена себе! Он только сейчас упал. Да, только...
Entonces, jóvenes, como pueden ver, son accidentes de tránsito de alta energía, así como las caídas de altura. La anterior semana hicimos justamente una reducción abierta y una fijación interna con 2 placas de una fractura de omóplato, producto de una caída de más o menos 50 metros de altura. El pobre señor se cae de una torre de Entel y es amortiguado por un árbol. Lamentablemente sufrió fracturas a nivel de columna y fracturas a nivel de omóplato, una fractura bastante compleja y vamos a ir descifrándola cuando veamos la clasificación. La fractura de omóplato, por toda esta rareza de sufrir un traumatismo, corresponden al 0,5 o a tal vez al 1% de todas las fracturas que puede sufrir el esqueleto, en este caso el sistema musculotendinoso, y al 3 al 5% de las fracturas a nivel de hombro. ¿Qué quiero decir? De todas las fracturas de hombro, incluyendo cabeza humeral, clavícula, la escápula, imagínense, solamente puede producirse un 5%. Y a nivel general de todos los huesos largos, huesos planos, hasta el 1%. Entonces es una incidencia muy rara, muy baja, por la localización que tiene y porque se debe generalmente a grandes traumatismos. El grupo más afectado, al igual que en cualquier otro hueso largo o otra parte del esqueleto, está en la población económicamente activa, joven, que se comprende en 35, 45 años. Ya decíamos, los mecanismos lesionales son alta energía. Y cuando se producen, ya sea en ese 1% o 3%, siempre van acompañados de una fractura de clavícula que puede ir acompañada hasta un 50%. O perdón, de una primera costilla que puede ir hasta un 50%. El 90% de estos pacientes, tienen que recordar, vienen asociados con un tipo de traumatismo que puede comprometer el estado general de vida. Si bien el paciente puede tener la fractura, puede tener una alteración en uno de los sistemas que incluso puede estar asociado a otro y producirte un politraumatismo. Y en este caso puede ser una contusión pulmonar, un neumotórax, un hemoneumotórax o lesiones propias de la columna vertebral, como hace rato les comentaba el paciente que acabamos de operar la anterior semana. El paciente había salido de una intervención de neurocirugía, de cirugía por un hemoneumotórax y terminó prácticamente con traumatología. Pero como pueden ver, caídas de altura, accidente de alta energía, porque una caída de altura, al estrellarse contra un árbol que motivó su caída. Y ahora, como les digo, ser paciente de neurocirugía por una lesión de columna, ser paciente de cirugía por un hemoneumotórax y terminando en traumatología por una fractura compleja de escápula. Entonces, cuando ustedes vean una fractura de escápula, tienen que sospechar que es un paciente que ha sufrido un fuerte traumatismo. Cuando ya se encuentran con un paciente que tiene todas estas características, haber sufrido caída de altura, traumatismos de tránsito, de alta energía, ustedes tuvieran que tener la conducta de hacer un diagnóstico lo más rápido posible. Se pueden apoyar con radiografías anteroposteriores, al igual que en la clavícula con 20 grados de inclinación. Radiografías especiales como la radiografía de Stryker. Tomografías reconstructivas que le puedan indicar a ustedes una clasificación más exacta para determinar el tratamiento, porque como veremos, los tratamientos pueden ser conservadores en su mayoría, que van muy bien, o netamente quirúrgico por el compromiso muscular, ya lo decíamos, que ofrece gran inserción a grupos musculares como subescapular, infraespinoso, supraespinoso, porción larga de bíceps, porción lateral del tríceps, dorsal ancho, pectoral mayor. Entonces todo este grupo muscular forma un voladizo a nivel del hombro que si está totalmente organizado como se ve en la imagen,
pues vas a tener un problema ya de disquinesia a nivel del hombro. Entonces, ustedes tienen el antecedente, como le decía con el paciente, no descartar que exista un politraumatismo y se pueden ayudar con una radiografía en previsión especial, ya sea striker, ya sea la lateral o perfil de escápula. Puede ser una radiografía AP verdadera del hombro, como veíamos anteriormente en las proyecciones radiográficas, o simplemente una tomografía reconstructiva. Tomen atención en esto porque cuando tenemos la clínica en un paciente que ha sufrido un traumatismo de alta energía, algo característico de encontrar es el signo de Comolli. Me gusta preguntar esto en los exámenes porque es lo primero que van a ver cuando tengan una alteración a nivel de escápula. Pero no tienen que olvidar de que cuando ustedes reciben un paciente que ha sufrido un traumatismo de alta energía, han sufrido un traumatismo, nunca olvidar ni pasar el examen, que sería el ATLS con el ABCDE. Cuando veamos el tema de politraumatismo se lo voy a explicar mejor, pero nunca dejar pasar de largo este tipo de examen clásico, que es un soporte vital al paciente politraumatizado, en el que ustedes van a ver su vía aérea, su respiración, su circulación con el tema de hipotensión o control de hemorragia, las discapacidades que pueden existir y la exposición al paciente que se debe proseguir. Y entonces, cuando ustedes han hecho todo este examen, esta evaluación primaria con el ABCD de la TLS, ustedes verán que el paciente siempre va a estar en una posición antálgica, sujetando la extremidad hacia el tórax, y cuando hagan la revisión en la parte posterior, encontrarán una deformidad que denominamos el signo de Comolli. El signo de Comolli es esa deformidad por aumento de volumen, borramiento del contorno de la escápula, que puede ir acompañado o no con una equimosis, y esto marca el hematoma fracturario a nivel de la escápula, que por ese gran hematoma te borra y te hace un abultamiento de la zona posterior de la escápula, como ustedes pueden ver en la imagen que tienen a la derecha, donde pueden evidenciar una escápula desde la espina, su borde medial, y no así en el lado izquierdo, donde no pueden evidenciar esa espina de la escápula, ni tampoco su borde medial, ni su ángulo inferior. A eso viene asociado que dolor, incapacidad funcional de la extremidad, pues, ¿no? Les vuelvo a repetir que en traumatología todos nos gusta clasificar. Es por eso que cuando contamos con un tomógrafo, pues le damos el mayor uso para caer en este tipo de decisiones. La clasificación va a llevar a un tipo de tratamiento y a un pronóstico. Por ejemplo, la clasificación anatómica que realiza St. Clovis Danton, en que aquellas fracturas que comprometen el cuerpo de una manera aislada de la escápula, la clasifica como un tipo 1, aquella que compromete sus apófisis como acromión o coracoides, las cataloga como un tipo 2, y aquellas fracturas que comprometen ese ángulo superolateral que es articular, ya sea la glenoide misma, la cavidad glenoidea, o el cuello de la glenoide, o la columna lateral, la clasifica como un tipo 3. Para mí es una clasificación sencilla, pero muy básica, que te permite dar un diagnóstico exacto, sin muchas vueltas. Ya ustedes ven cuerpo, apófisis y zona articular. De ahí viene la clasificación de Kuhn y colaboradores, que se enfoca más a lo que es la fractura del acromión. Esta zona es un poco más expuesta y puede sufrir una frecuencia un poco mayor que el cuerpo, la coracoide, el glenoide. Entonces él la estudió diciendo que pueden haber fracturas mínimamente desplazadas del acromión, tipo 1, que pueden haber fracturas desplazadas sin compromiso del espacio subacromial, como tipo 2. Ustedes saben que el espacio subacromial es para el músculo supraespinoso y la porción larga del bíceps.
si este fragmento del acromión se encuentra invadiendo este espacio subacromial, pues vamos a tener un gran compromiso en todo ese recorrido y deslizamiento que realiza el supraespinoso. Si aparte de desplazada la fractura en el tipo 2 no había el compromiso y en el tipo 3 existe ya el compromiso subacromial que hablábamos hace rato. Entonces, si se dan cuenta, el tipo 1 no va a necesitar una intervención quirúrgica, puede ir bien con un tratamiento conservador. El tipo 2, si bien no tiene un compromiso del espacio subacromial, pudiera o no necesitar un tratamiento quirúrgico, pero en definitiva un tipo 3 es netamente quirúrgico porque hay que restituir el espacio subacromial y estabilizar ese fragmento que ya ha invadido este espacio. Otra clasificación que es sencilla, pero que a ustedes les orienta para tomar un tipo de decisión. Cuándo decirle a su paciente que necesita un tratamiento quirúrgico o cuándo decirle a su paciente que pueden optar por un tratamiento conservador, ya sea con un cabestrillo, con un vendaje de Velpo o con un movilizador de hombro. Así como Kuhn, Ogawa y colaboradores estudió las fracturas a nivel de la coracoides, esta apófisis que es anterior y que se dirige hacia adelante y hacia adelante. Y la clasificó en tipo 1, en aquella que la fractura era proximal a los ligamentos coracoclaviculares, y tipo 2, en aquella que era distal a los ligamentos coracoclaviculares. O sea, aquella que estaba por delante de los ligamentos y aquella que estaba por detrás de los ligamentos. Es por eso que tenemos indicaciones, gracias a estas clasificaciones, en indicaciones que son no quirúrgicas e indicaciones que son quirúrgicas. Las fracturas de omóplato son indicaciones no quirúrgicas, que pueden ir bien con un tratamiento conservador, aquellas fracturas que son extraarticulares, que no comprometen la articulación glenohumeral. En aquellas fracturas que no son desplazadas o que son mínimamente desplazadas, puedes ir bien con un tratamiento conservador o no quirúrgico. Y la conducta sería un cabestrillo o que vendría posteriormente una movilización precoz con rangos óptimos de movimiento, eso significa ROM. Puedes usar un inmovilizador de hombro o puedes utilizar un vendaje tipo Velpo. Ya les decía que es un poco dificultoso, pero también es una medida que te puede salvar en el caso de la situación. Ahora sí, hablando de indicaciones quirúrgicas. Veíamos que fracturas sin desplazamiento mínimamente desplazadas o fracturas extraarticulares, tratamiento conservador. Prácticamente casi dos tipos de indicaciones. Pero cuando ustedes lean cualquier artículo de escápula, les va a decir siempre tratamiento conservador, incluso si la fractura es multifragmentaria. Pero también existen artículos actuales que te dicen sí es mejor un tratamiento conservador en fracturas complejas, pero los resultados funcionales, hablando del tema del voladizo del hombro, del sistema suspensorio del hombro, son muy malos. Entonces eso te indica que tienen que tener una resolución quirúrgica. Y es por eso que se ha estudiado, por ejemplo, que aquellas fracturas desplazadas de acromión, acompañado de fracturas de la espina escapular con retracción e invasión del espacio subacromial, pues deben ir a una cirugía como indicación absoluta. Porque ya están viendo ustedes que el acromión se ha desplazado, que la espina de donde nace el acromión se encuentra con retracción e invasión del espacio subacromial. Entonces ya hay un conflicto de lo que son los músculos supra e infraespinosos. Además de esto, va a existir una claudicación a nivel del deltoides, más un bloqueo de ese hombro a nivel de las tuberosidades en abducción. Ese paciente va a ser imposible poder levantar el hombro. Y por su superficialidad de las fracturas, puede ser tratada a manera percutánea, obviamente bajo identificador de imagen, con clavijas de Kirchner, pero siempre y cuando se pueda estabilizar.
Otra indicación quirúrgica, fracturas de las coracoides, más luxación acromioclavicular. Ya vieron ustedes lo que decía Ogawa, si es tipo 1 por delante, si es tipo 2 por detrás de los ligamentos. ¿Por qué? Porque si está distal al ligamento 1 tipo 2 y está suelta esa coracoide, pues también van a estar sueltos los ligamentos coracoclaviculares. Y los ligamentos coracoclaviculares te mantienen la clavícula en su posición a nivel de la articulación acromioclavicular. Si a esto tú le sumas una ruptura de la cápsula, los ligamentos superiores e inferiores de la articulación acromioclavicular, pues evidentemente vas a tener una luxación totalmente inestable, de ninguna manera vas a poder reparar porque estos ligamentos también están sueltos con la fractura de la coracoide. Entonces, tuvieras que resolver de una manera quirúrgica para realizar la estabilización y fijación respectiva. Luego tenemos otro tipo de indicación quirúrgica, fracturas del reborde glenoideo, o sea, que compromete ya la articulación, y siempre y cuando sea mayor al 25% del reborde articular de la cavidad glenoidea. Este es un tema, cuando es una fractura interarticular que es un hombro que nunca ha sufrido un traumatismo. Hasta el 25% se puede hacer un tratamiento conservador. Esto es importante saberlo porque existen patologías como las lesiones SLAP, que son lesiones del ángulo antero-posterolateral del hombro, donde existe un compromiso del rodete articular con defectos óseos, que pueden ser mayor al 25%, pero son hombros que han sufrido luxaciones repetitivas, traumatismos de hombros directos, ya más de 2 oportunidades. En el caso de que nunca ha sufrido un traumatismo y la fractura simplemente es menor al 25%, tratamiento conservador. Más allá de eso, tratamiento quirúrgico. Fracturas del cuello del glenoide con angulación mayor a 40 grados. Como veíamos en las primeras imágenes, veíamos una tomografía. En esa tomografía ustedes veían una fractura en lo que es a nivel de la glenoide, el cuello de la glenoide, que se encontraba basculado, se encontraba desplazado, rotado. Como la articulación glenohumeral es circunferencial, y en el caso de la glena es ligeramente ovoide, una rotación pues no le significará mucho porque está girando alrededor. Pero cuando existe ya en esa forma ovoide una inclinación mayor a los 40 grados, pues tendrás ya una alteración en ese complejo suspensorio del hombro que les comentaba, a través del supraespinoso, infraespinoso y todo el manguito rotador. E incluso la rotación que puede existir a nivel del cuello de la glenoide mayor a 40 grados, actualmente en las revisiones que se realizan en fracturas de la escápula, es conocida como alteración del ángulo anteroposterior. En una imagen tridimensional se coloca la escápula de una manera de perfil. Ustedes ven este tipo de inclinación, a lo que ellos llaman el ángulo anteroposterior, y si mide mayor a 40 grados de inclinación es indicación quirúrgica. A esto se le suma el ángulo polar, que es medido de la superficie de la glenoide en una vista posterior pura, la superficie de la glenoide y el ángulo formado con el ángulo inferior de la escápula. Entonces, el borde de la glenoide es esa perpendicular, esa línea vertical, y del borde superior de la glenoide hasta el borde inferior de la escápula misma, pues se formará una apertura, un ángulo. Y ese ángulo, cuando es más allá de 22 grados, pues te indica una medialización, pero cuando es menor de 22 grados te indica una medialización y una desarmonía de lo que es el cuerpo, porque está prácticamente de esa forma triangular, te está tomando dos esquinas, y si un ángulo disminuye en esto, pues existe un gran desplazamiento de los fragmentos, ¿no? Pues está abarcando de punto a punto prácticamente. Otra indicación quirúrgica para resolver la fractura de escápula es el hombro flotante. Ya ustedes veían
se denomina un tipo de articulación flotante cuando tiene una fractura por encima y por debajo de la articulación. Entonces, hombro flotante si es que hay fractura a nivel de cuello humeral, fractura a nivel de cuello glenoide, acompañado de una fractura de clavícula. Abajo también tienen fractura de cuello más fractura de clavícula, es lo que mencionábamos el hombro flotante. Y también aquí entraría el tema de las fracturas ipsilaterales que comprometen ambas escápulas. Una de las dos tuvieras que resolver. En la imagen ustedes pueden ver una radiografía de ambos hombros, en el caso del A, un hombro derecho, y en el caso de la B, un hombro izquierdo. Evidencia si no existe la armonía del cíngulo torácico entre clavícula, escápula, vean el acromión, hablo de la imagen A, y de la cabeza humeral. Si ustedes se van a la imagen B, no se puede distinguir la articulación acromioclavicular, el acromión como tal, y pareciera desalojada totalmente. La cabeza humeral, vean ustedes, se confunde con lo que es la escápula. Ustedes solicitarían una tomografía. Y en la tomografía, ¿qué les llama la atención? Que ven una fractura de la glenoide que compromete más del 25% de la superficie. Ven una fractura de cuello glenoide totalmente inclinada, mayor a 40 grados. Incluso podemos ver que se acerca casi a los 90 grados. Pueden ver una fractura desarmonizada de lo que es el cuerpo por debajo de la espina de la espina de la escápula, vean ustedes, en todas esas fosas infraespinosas, y que terminaron haciendo una reducción abierta y una fijación externa con placas de reconstrucción, y el resultado final, como pueden ver en las imágenes de la radiografía. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta el momento? Hola, buen día. Un momento. ¿Qué cuál? Ya es que me esperé. Sí, estoy pasando casi de aquí me esperé. Ya, chao. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, que tuvieran? Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho. En lo que viene a ser del omóplato, así como en la clavícula, vi una zona que es más común que se fracture. Hay lo mismo aquí en el omóplato. Sí, exactamente. Como veían ustedes, la parte más superficial sería el acromio, ¿cierto? Entonces, una de las zonas que más se fractura con frecuencia a nivel de escápula es el acromión por su superficialidad, y dependiendo del mecanismo lesional, le sigue el tema del cuerpo de la escápula. Eso como un segundo lugar. Un tercer lugar ya lo compromete la articulación con el cuello y ese borde lateral. Muy raramente van a haber una fractura de coracoide. Generalmente se ven fracturas de acromión, fracturas de cuerpo, pero no van a poder ver una fractura de coracoides con mucha frecuencia. Gracias, doctor. Voy a ver si les puedo compartir la fractura que se operó. A ver si les puedo compartir. Voy a buscar ahorita. Bueno, entonces, no hay más preguntas. Pasamos entonces a lo que son
fracturas del adenoide. Cuando hablamos ya de fracturas de glenoide de la cavidad articular, también nos referimos a pacientes politraumatizados que han tenido accidentes de tránsito, caídas de altura, accidentes de alta energía. Y estos pacientes llegan con esta clínica de un brazo en aducción, limitación funcional, dolor exacerbado a la abducción y siempre el signo de Comolli, que se puede acompañar con el signo de la charretera porque cae la articulación glenohumeral. Cuando hablamos de las fracturas de la glenoide, siempre nos referimos a la clasificación de Hildeberg, que él empieza a tomar el trazo de la fractura a través de la superficie articular. Tipo 1 lo corresponde a una de las fracturas del borde anterior de la glenoides. El tipo 2, que la divide en A y en B. El tipo 2A es una fractura transversa a través de la glenoide con una dirección inferior. La fractura 2B, este trazo de fractura no es transverso, no va hacia la dirección inferior, sino es prácticamente oblicua. La tipo 3 es una fractura oblicua en dirección superior más lesión acromioclavicular. En este caso es una luxación acromioclavicular. El tipo 4 es una fractura transversa que se extiende por el borde medial de la misma glenoide. El tipo 4 es una asociación del tipo 2 y el tipo 4, en el cual el trazo de fractura, ya sea transverso o oblicuo, se extiende al borde medial. El tipo 6 es una fractura conminuta de toda esta superficie articular. Igual que en toda la escápula, siempre va a existir un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, en el caso de que exista una fractura con desplazamiento mínimo, que no exista diástasis entre los fragmentos o que sea menor de 5 a 7 milímetros, sin luxación o inestabilidad glenohumeral. ¿Qué se debe hacer? Un cabestrillo por más de 10 días e iniciar rehabilitación precoz, como veíamos, de rango óptimo de movimiento, que esto va a evitar que se produzca una rigidez articular. Los ejercicios pendulares continuados del uso del cabestrillo por 6 semanas, o sea, 6 semanas de todo el uso del cabestrillo con ejercicios pendulares, tratando de movilizar lo más precozmente posible ese hombro. Tratamiento quirúrgico, todo lo contrario a lo conservador, cuando existan escalones articulares, desplazamientos, cuando exista separación de los fragmentos mayor a 5 a 7 milímetros, más subluxaciones de articulaciones o inestabilidades glenohumerales. Esto dependiendo de la fractura, pues se tomarán diferentes situaciones como abordajes en silla de playa, de cúbito ventral, de cúbito lateral. Bueno, jóvenes, tenemos menos de un minuto. ¿Pueden ver el video? No, pero... ¿No pueden ver el video? No. A ver, vamos a ver. ¿Ven la diapositiva ahora? No. No, doctor. Ahora ven el video. Sí. Sí. Sí, yo lo organizo, ¿eh? Está totalmente... Mira, aquí está la fractura, aquí está la fractura. Este es el borde de la fractura, mira. Y acá más. Y ya está. Acá hay otro borde aquí, mira.
Un pedazo suelto. Fragmentos. Fragmento. Ya. Entonces, como pueden ver, ya hemos abordado toda la parte posterior del hombro. El paciente está en decúbito lateral. Él está prácticamente a nivel de lo que es la axila. Yo estoy en